Sean todos bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión continuaremos con las clases de inteligencia artificial. Y en la última ocasión habíamos hecho una representación de una red semántica por medio de unas cuantas listas. Bien, esto es correcto y funciona muy bien. El detalle es, y tiene el inconveniente, que solo aplica para un tipo específico de red semántica. ¿Qué pasa si podemos generalizar o queremos generalizarla un tanto más? A final de cuentas, una red semántica es un grafo. Y ahí es donde podemos trabajar. ¿De qué otra manera podemos representar nuestro grafo aparte de la lista de adyacencia? ¿O de qué manera podemos presentar dicha lista de adyacencia? De tal manera que funcione de una forma muy general. La primera recomendación para este punto es que dejemos de trabajar un poquito con la parte de las listas dentro de Python para pasar a un formato que pudiera ser ocupado por cualquier otra persona y que pudiera ser alimentado por cualquier persona. Regularmente esos formatos son, por ejemplo, el YAML, el XML o incluso JSON. Para efectos prácticos de este ejemplo vamos a trabajar con JSON, que creo que es el más fácil de los tres anteriores mencionados para poder trabajar nuestra representación. Y lo primero es, pues, ¿qué es un JSON? JSON, JSON, es una notación de un subconjunto de datos de JavaScript. Si entran a la página oficial van a notar cómo se representa. De hecho, van a notar que hay una gramática libre de este lado que nos dice cómo funciona cada uno de los elementos dentro de esta descripción. Ahorita yo voy a hacer mi propia descripción un poco más simple, por así decirlo, pero es importante que tengan en cuenta de dónde proviene. Y, por ejemplo, vemos varios autómatas que nos indican cómo se debe de ir construyendo un documento de tipo JSON. Inicialmente tenemos dos opciones. Podemos trabajar con un objeto o podremos trabajar con un vector. Para esta ocasión creo que voy a indicar o voy a empezar con un objeto para poder representar dicha información. Entonces voy a crear un documento de tipo JSON. Un documento de tipo JSON no es más que un documento de texto, pero con las reglas y notaciones de JSON. Así que yo le puedo colocar un documento nuevo como base y le doy la extensión .json. Bien, repito, en JSON idealmente tenemos que comenzar con una de dos, con un arreglo o con un objeto. En esta ocasión vamos a trabajar con un objeto. Dentro de este objeto podemos tener algunos atributos. Aquí dice que puede ser un espacio en blanco y directamente una llave de cierre, o un espacio en blanco y una cadena, donde una cadena son simplemente caracteres. Luego vamos a tener un espacio en blanco, dos puntos y un valor, donde un valor pues puede ser, por aquí debe estar, un objeto, un arreglo, una cadena, un número verdadero, falso o nulo. Entonces vamos a colocar nuestra red semántica como conocimiento. Y esto, como es una cadena, debe ir forzosamente entre comillas dobles. Dejo un espacio, coloco dos puntos y luego viene el valor. ¿Qué valor voy a colocar? Pues la lista de tuplas. Pero en JSON yo no tengo tuplas. Yo lo que tengo son arrays. Vamos a ver si me manda ahí. Donde tenemos un array. Un array tiene que ir corchete y puede venir una WS o elementos. Donde un elemento es una asociación de un elemento con una coma y varios elementos.
donde un elemento puede ser una WS y un valor. ¿Y que es una WS? Aquí debería estar. Puede ser cualquiera de estos símbolos o las comillas. Y valor, pues ya vimos que un valor, por aquí estaba, valor, un value, puede ser un array, un objeto, una cadena, un número, un verdadero, un falso, un nulo. Entonces yo puedo colocar un arreglo. Entonces voy a colocar un arreglo para colocar mi lista. Ahora, de nuevo, en JSON no existe el concepto de una tupla, pero esto lo puedo representar perfectamente por medio de una lista. Entonces, literalmente, yo voy a copiar todo esto de aquí. Lo voy a pegar acá. Necesito acomodarlo para que tome el sangrado adecuado. Y ahora, aquí voy a reemplazar los paréntesis. Por un corchete. Vuelvo a seleccionar. Ups, no, sí está bien. Está bien. Selecciono. Y ahora voy a reemplazar paréntesis así por este corchete. Y ya está. Entonces ya tengo un objeto que tiene como atributo un conocimiento y dentro una lista de listas. Esto nada más para darle un poco de estructura. Bien, yo ya tengo la información en el JSON. Ahora, ¿cómo lo cargo? Porque ya no voy a ocupar directamente esto. Como estoy trabajando con Python, pues basta con buscar en Google Stack Overflow Python 3 JSON. Y vamos a ver qué ejemplos hay. Tenemos aquí el de la documentación oficial. Tenemos el dumps, pero el dumps es para crear un objeto JSON. Entonces debe de haber un loads, que es este, que toma una cadena y la convierte en un objeto JSON. Pero voy a tener que abrir el archivo. Entonces vamos a ver si encontramos un ejemplo con un archivo. Dice que puedo usar FP. Entonces voy a ver también otro ejemplo. Vamos a ver si hay más ejemplos por acá. Si no, pues vamos a buscar otro ejemplo en alguna página. Que no es muy complejo, porque básicamente solamente es abrir el objeto JSON, el objeto, y luego parsearlo como un objeto JSON. Pero vamos a ver si lo podemos hacer un poco más sencillo. Y aquí tenemos un ejemplo donde se abre un archivo, lo abre para lectura y empieza a guardar dentro de él. Pero yo no quiero guardar, yo lo que quiero es leer. Sería algo como esto. El nombre del archivo, en este caso para la lectura, y luego el json.load. Vamos a ver si es cierto. Voy a copiar esto. Y ahora voy a retirar mi lista. Lo voy a dejar en falso. Voy a pasar aquí el nombre del archivo que quiero cargar. Va a ser .json. Y aquí bueno, creo que va a ser necesario verificar un par de cosas más. Se supone que aquí tengo data, y si lo logro abrir, vamos a ver qué es lo que tiene. Entonces voy a colocarle un print, nada más para saber que tiene data si lo logro abrir. Lo más seguro es que se ha interpretado este objeto como un diccionario de Python. En Python existe el concepto de diccionarios. Los diccionarios son estructuras de llave-valor. Es decir, ustedes tienen la llave, conocimiento, van a obtener un valor, que en este caso es la lista de listas. Vamos a verificarlo. Entonces voy a ejecutar esto a ver qué sucede.
y me dice que JSON no existe, y eso es porque no lo importa. Necesito importar la biblioteca de JSON. Import JSON. Ahora lo volvemos a ejecutar. Y ahí vemos que esto es un diccionario. Les sugiero, si tienen dudas sobre el diccionario, denle una leída en internet cómo funciona. No es muy complejo. Y si no, mándenme sus dudas. No pasa nada. Bien. Data es un diccionario. Eso significa que tiene la estructura llave-valor, donde la llave va a ser conocimiento y el valor pues va a ser la lista de listas. Entonces lo único que yo tengo que hacer es decir que conocimiento, que es con lo que funciona en mi programa, va a ser igual a data junto con los, comillas, conocimiento. Y si todo está bien, debería de poder evaluar la primera expresión. Vamos a ver. Y me dice que falso. María está en Toluca. Vamos a ver. Pues ni siquiera tengo María. Entonces es normal. Y no tengo tampoco a Toluca. Vamos a probar ahora una que sí funciona. Maricón Pachuca. Y esa sí está. Maricón México. También me debería de dar verdadero. Ok. Bien. Esto le otorga mucha flexibilidad a nuestros programas. Porque ahora yo puedo editar el JSON en un editor aparte y agregar cuantas líneas en nuestra base de conocimiento sean necesarias. Pero no es lo único que vamos a realizar el día de hoy. Ahora, el detalle que tenemos con preguntar así es que no puedo preguntar continuamente. Para nosotros crear un programa interactivo donde yo puedo preguntar cuantas veces sea necesario, yo puedo crear una REPL. Se las escribo acá en el navegador para que sepan. REPL. Voy a colocar la definición de Wikipedia porque es bastante sencilla, pero básicamente es un bucle de lectura, evaluación e impresión, read, eval, print, loop. Es también conocido como alto nivel interactivo o consola de lenguaje. En este caso va a ser nuestra consola de la red semántica. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Dice que tiene que haber un ciclo, y este ciclo debe ser más o menos infinito. Vamos a colocarlo de la siguiente manera. Primero voy a colocar una variable que se llame terminar. Bueno, vamos a darle un poco más de estructura. Vamos a definir una función a la que le vamos a llamar main. Dentro de esa función voy a definir una variable que se llama terminar, la cual oficialmente o inicialmente va a estar en falso. Dentro voy a colocar un while y voy a decir que mientras terminar mientras no tenga que terminar, voy a realizar una cierta de código. Y me dice que tiene que ser leer, evaluar, imprimir y el giro. Entonces lo primero que voy a necesitar es leer. Vamos a colocar también aquí un print para decirle al usuario qué es lo que tiene que hacer. Bienvenido a este programa. Vamos a colocar otro print.
puedes consultar escribiendo stan, y aquí le vamos a colocar persona, coma, lugar. Y entonces aquí vamos a leer, vamos a crear una variable con el nombre bien original de leer, de input. Colocamos ahí un simbolito para que indique que está listo. Y necesitamos evaluar. Significa que Python debería de tener una función para evaluar, un aeval. Ay, no me gusta que no llegue a la documentación oficial. Aquí está. ¿Dónde está? BSD eval. Dice, los argumentos tienen que ser una cadena y opcionalmente alguna variable global o local. Si se proporciona, tiene que ser un diccionario. Ahí no hay tanta bronca. Y dice, el siguiente ejemplo es la expresión evaluar. Yo tengo x igual a 1 y x más 2 y me va a retornar un 2. Entonces lo que yo tengo que tener en medio es, o dentro del eval, es propiamente lo que me está pidiendo el usuario. Entonces voy a colocar imprimir, va a ser igual a un eval, y dentro le voy a pasar a leer. Y voy a finalizar. Bueno, más bien en lugar de imprimir, lo vamos a colocar como... Bueno, si le dejamos como imprimir, print, imprimir. Quedó redundante ahí. Ahora, aquí el pequeño inconveniente que yo tengo es que le estoy diciendo al usuario, debes de colocar esta persona y lugar. No estoy contemplando a su base de conocimientos. Entonces eso significa que yo necesito envolver esta función para que llame a la base de conocimientos adecuadamente. Para eso voy a definir una nueva función. Aquí voy a modificarlo para que diga está en, y vamos a crear la función está en def está en, y me debe de pedir dos elementos, A y B. Y voy a retornar una llamada a stamp, donde también voy a pasar los parámetros de A y B, pero por defecto siempre va a tener la base de conocimiento que ya es conocida, esta de acá. De manera que ahora ya puedo borrar esta parte. Ok. Ahora, estrictamente hablando, en Python no existe un método de entrada main, pero sí puedes detectar en Python cuando se ejecuta específicamente un script y no desde otro script. Para esa parte hay una instrucción en Python con un if que dice algo así como if main. Aquí está, if name igual a main, que es la que vamos a ocupar. Déjenme ver si aquí está el ejemplo. Aquí está. Aunque estas comillas son las incorrectas, pero bueno, ahorita las vamos a corregir. Significa que yo puedo colocar aquí en if main, corrijamos esas comillas. Incluso el doble guión bajo como que se ve raro. Se me hace que es un guión bajo de Unicode, mejor lo voy a quitar.
está. Y dentro lo que voy a hacer es mandar llamar a main. Eso le va a dar más estructura a nuestro programa. Y vamos a ver si funciona. ¿Qué tal si ya me equivoqué? Dice que coloque, escribe, puedes consultar escribiendo. Ahí lo escribí mal. Está en, ok. Está en. Y, cierto, tengo que escribir de poco a poquito. Está Mari, coma. ¿Dónde está Mari? En Pachuca. Entonces vamos a ver. Pachuca. Y nos dice que verdadero. Podemos volver a escribir. Está en Mari. Y vamos a colocar otra cosa. Voy a colocar en San Juan de Río. Y me debe de dar un falso. Lo voy a copiar porque tiene que ser idéntico. Ese es el detalle de trabajar así. Falso. Y aquí hay algo que se me está olvidando. ¿Y cómo voy a quitar esto? Necesitamos darle un comando de salida porque de lo contrario no voy a poder salir. Que técnicamente podría ser un quit. No estoy seguro si funcione. Sí funcionó. Entonces podríamos agregar eso. Voy a colocarle aquí que lo diga en comillas. Por ejemplo, yo necesito que me diga que sean comillas dobles. Voy a cambiar a comillas simples. Escribiendo. Vamos a corregir aquí. Colocar otro print. Para salir, presiona Q o quit. Escribe quit. Y para hacer eso, tengo que colocar aquí un if que si leer es igual a Q. Entonces vas a aplicar un return, termina. Y vamos a volverlo a ejecutar. Colocamos la Q para ver si funciona. Si funciona. Ejecutamos. Y vamos a colocar esta en otra persona. ¿Quién más tenemos? A Alma. Y vamos a colocar Tequisquiapan. Quisquiapan. Cerramos paréntesis y me dice que no. Vamos a salir con la Q. Listo. Y de esa manera tendríamos una red semántica que es mucho más interactiva y puedo hacer cuantas consultas yo necesite. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video. No es muy complicado, lo que hemos realizado es simplemente una vuelta de tuerca, cosas que ya hemos visto y ya conocimientos que podemos aprender básicamente a un Google de distancia. Sin más por el momento, hasta luego.